Hay que hablar de una jornada como hoy, que se recuerda el Día Mundial de la Adopción. Exacto. Hay actividades durante la mañana, por ejemplo, en la Ciudad Judicial, con la organización de la Corte de Justicia, Asesoría de Incapaces y Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia del Gobierno de Salta, se va a presentar un calendario de 2025 ilustrado por los trabajos que se hicieron de niños, niñas y adolescentes en situación de adoptabilidad. El calendario podés descargarlo de manera gratuita. Busca concientizar a la ciudadanía sobre adopción. Hay que hablar sobre este día que fue establecido en 2014 con la finalidad de celebrar la unión de nuevas familias y crear conciencia sobre la adopción. Desde el 1 de enero hasta octubre pasado se resolvieron 20 guardas con fines de adopción, involucrando a 22 niños, niñas y adolescentes. De esos procesos, 15 familias son matrimonios o uniones convivenciales y 5 son familias monoparentales o femeninas. Además, en el mismo periodo, los juzgados salteños dictaron 20 sentencias de adopción plena, cuyos procesos de guarda fueron oportunamente resueltos por los tribunales. Salta adhiere al Día Mundial de la Adopción y familias que hicieron este proceso van a estar dando testimonios en la jornada de hoy. También, para cerrar, se va a presentar una campaña audiovisual, Construir una Familia, con testimonios de familias adoptivas que contribuyen a crear conciencia sobre la importancia del derecho a crecer en una familia para niñas, niños, adolescentes sin cuidados parentales que tienen entre 5 y 17 años de edad. Y acá también sumamos que en muchos casos los adolescentes y las adolescentes son las que más tiempo esperan. Claro, y hay un fallo inédito de una jueza en Tartagal que permitió a un joven de 18 años formar parte de una familia, algo que se le había negado desde temprana edad por diferentes circunstancias, y a los 18 años recibe la adopción. Justamente, está cargado de historias de cada hogar, primero la decisión de una persona, de una familia de adoptar, de ser los famosos padres del corazón, y lo que significa. Hay una película extraordinaria de Disney que hace referencia justamente a la adopción y cómo eso puede cambiar la vida de una persona o la vida de muchas personas. Y si tenés la oportunidad de conocer a alguien que hizo esa acción, ese acto de amor, te transforma a vos también. Por lo menos yo tengo amistades cercanas que han adoptado y realmente es hermoso y es admirable también, ¿no? Sin duda. Son ejemplos. Sin duda. Bueno, vamos a sumarnos un poco más a la cuestión y vamos a saludar a Víctor Collado, él es abogado y con él queremos charlar de este día tan importante. Hay un acto que se está desarrollando en estos momentos en Ciudad Judicial. Víctor, ¿cómo estás? Buen día. José Corbacho desde la mañana de CNN Salta. Hola, buen día, José. ¿Cómo estás? Muy bien. Saludos a todos por ahí. Muchas gracias por atendernos, Víctor. Bueno, estamos en un día cargado de emoción para quienes han vivido ser adoptados, adoptaron a alguien con todo lo que significa cada historia de vida que se da detrás de todo esto. La verdad que sí. En mi caso personal, una historia maravillosa. Hace 9 años ya que nos encontramos con nuestra hija y a partir de ahí sentí la necesidad de trabajar estos temas en su concientización, visibilización, y es un buen marco en este momento. Como todos saben, mañana se festeja el Día Mundial de la Adopción, todos los 9 de noviembre. A partir del año 2014 inició una movida global muy interesante que, bueno, plantea trabajar sobre estas cuestiones, ¿no? Así que, bueno, muy emocionados. Víctor, automáticamente cuando uno habla de adopción, la primera palabra que viene es burocracia y lo difícil que es. Esto ha ido cambiando en el tiempo porque a veces también siento que forma parte de un mito que se ha trasladado con los años y que por ahí ahora ha mejorado eso. Mira, en torno a adopción hay que trabajar mucho en desmitificación y desromantización, digamos. Y eso que nosotros planteamos
inclusive lo hemos descrito en artículos, en programas y proyectos que hemos planteado y demás. Lo planteamos como el maravilloso desafío de la adopción ante un cambio de paradigma. Hay un cambio de paradigma, hay mucho por trabajar. A ver, yo también me interesa transmitir nuestra historia personal porque ayuda también a creer que esto es absolutamente posible. Y yo les cuento algo increíble, digamos. En nuestro caso, desde que nos inscribimos en el registro de postulantes, hasta que nos llamaron para contarnos que nuestra hija nos estaba esperando, pasaron solo 23 días, digamos. Con lo cual, todo es posible. Si hay una idea de burocracia, nosotros planteamos una serie de tópicos sobre lo que hay que trabajar, y uno de esos es la optimización de los procesos en términos administrativos y en términos judiciales, y ponemos el foco en lo bueno que se está haciendo y el trabajo que hay que hacer, conocer de muchos jueces, y puntualmente de una jueza en particular que se llama Claudia Yance. Me encanta hacer nombre y apellido en estos casos, la jueza de familia del juzgado número 1 de Tartagal, que realmente está haciendo cosas maravillosas, digamos, y desde un enfoque que nosotros apoyamos. Tiene que ver con una cuestión técnica que hemos venido estudiando, y se llama activismo judicial, pero para que lo entienda la gente, es básicamente, el activismo judicial tiene que ver con esos jueces que salen de su escritorio, se involucran con las realidades para tratar de impactarlas, y corren cualquier obstáculo formal hasta alcanzar la justicia en estos casos, porque la adopción básicamente es restitución de derechos, digamos, y restitución de derechos de quienes, de niños, niñas y adolescentes. ¿Y qué derecho? El derecho a tener una familia. En este sentido, lo que hay que interpretar es que el concepto es encontrar una familia para un niño, no un niño para una familia, como muchas veces se entendió. Entonces, estos cambios de paradigma hay que trabajarlos, hay que informarlos, hay que formar a aquellos que han decidido emprender este camino y que han inscrito en el registro de postulantes. Deben ser formados e informados por el Estado, digamos. Entonces, en muchos aspectos hay muchísimo para trabajar, pero sí vemos que se han dado pasos para adelante, digamos, en varios sentidos. Claro. Y cuando ustedes encuentran una resolución de estas características, sorprendiéndose porque mientras te escuchábamos atentamente y contás estos tópicos que comienzan a intentar instalar en la sociedad, ¿qué recibieron del otro lado? De algunos papás que dijeron, che, sí, pero en mi caso nosotros estamos hace un montón. ¿Cómo tratan, cómo manejan esa cuestión de familias o personas que se han inscrito hace un tiempo y se han topado con esta burocracia, con estas trabas, o con jueces que no tienen la empatía de solucionar algunos temas? A ver, siempre decimos que quienes deben trabajar en estos temas desde el Estado, aclaro algo, José, yo no soy el Estado, no soy la justicia, no soy la administración y demás, yo soy una persona que tuvo la maravillosa bendición de vivir una experiencia de ser papá de esta manera, y a partir de ahí, trabajando desde mi lugar en la concientización de estos asuntos, digamos. Vemos un déficit del Estado siempre, digamos, que generalmente va atrás de las necesidades o requerimientos que se van planteando. Yo planteo esto de que aquellos que se deciden transitar este camino y se inscriben en el registro de postulantes para adopción deben ser formados e informados, porque yo no lo fui en su momento, digamos. Entonces dije, a ver, ¿qué puedo aportar yo desde mi experiencia, a ver qué y proponer qué es lo que se puede mejorar en este sentido? Por eso además cuento mi historia, digamos, porque cuando yo les digo esta situación increíble de tan poco tiempo que pasó, desde la inscripción hasta el llamado para contarnos que nuestra hija nos esperaba,
bueno, eso ya transforma, inspira, genera la idea de que es posible y demás. Ahora, hay mucho trabajo por hacer desde el Estado, digamos, y repetimos, digamos, creemos que quienes deben trabajar en esto deben tener una sensibilidad especial. Por eso nombrábamos esta jueza en Tartagal. ¿Qué es lo que más le llamó la atención de esa situación? ¿Por qué la destacan tanto? Yo escuchaba un poquito antes de que yo entre al aire que hacían referencia justamente, y lo que estaban leyendo es un artículo que yo escribí sobre esa sentencia, que tiene un título puntual que dice: del formalismo paralizante al activismo judicial que puede provocar que las cosas sucedan. No, lo que nosotros destacamos es que la jueza, lejos de quedarse sentada, este expediente es realmente, se pone la piel de gallina leerlo. Son 1.500 hojas de expediente. Hojas son hojas, digamos, 1.500 hojas de expediente. Pero ¿qué reflejan esas 1.500 hojas? 14 años en la vida de un niño que luego fue adolescente y que luego fue mayor de edad, digamos, y que no encontró las respuestas en el sistema, pero con una resiliencia increíble, y luego con la suerte de toparse con la persona correcta, que es la jueza que a nuestro criterio, digamos, encarna el activismo judicial en Salta, logró remover todos los obstáculos, y la jueza inclusive no se apoyó en el derecho vigente, sino que creó derecho, digamos, pasó, de alguna manera corrió los formalismos para atender una realidad que el derecho no contempla. Entonces logró que un niño que luego fue adolescente y luego mayor de edad, esperando mucho tiempo para que su derecho pueda ser conciso, concreto y real, bueno, la jueza también permitió esto por por todas las acciones conducentes que realizó en este sentido. Entonces creó derecho porque, llegado el caso en la mayoría de edad, ya el derecho no contempla, digamos, con su instituto, que puede ser la responsabilidad parental, la tutela, la guarda judicial o la adopción, ya no contempla la realidad de estos niños que van quedando rezagados en el sistema. Y para esto doy algunas estadísticas porcentuales que surgen de tendencias históricas nacionales, los registros nacionales de postulantes a adopción. Hasta un año de edad, el porcentual de quienes quieren adoptar y ponen ese requisito es el 90% de esas personas que están inscritas en los registros. Luego, hasta 4 años de edad, ese porcentual se reduce al 74% aproximadamente, pero esto es lo llamativo, y acá es donde hay que trabajar. Niños de 12 o más años no llega al 1% de aquellos que están inscritos en el registro que desean adoptar un niño de esas edades, digamos. Entonces, ¿qué va pasando? Van quedando relegados en el sistema, y como en este caso, nada, afrontan su niñez, su adolescencia, y llegan luego a la mayoría de edad y no han realizado su derecho a vivir y desarrollarse en una familia. Entonces, ahí es donde hay que trabajar, y esto se llama técnicamente disponibilidad adoptiva, es decir, son las posibilidades y aptitudes de los postulantes para ahijar niños, niñas o adolescentes de acuerdo a sus edades, si tienen discapacidades, enfermedades. Bueno, hay que trabajar fuerte para que se revierta esos términos porcentuales que les comentaba. Y yo tengo dos casos, que uno tiene que ver con adopción. En ambos casos actuó la jueza Ana María Carriquiri de Orán, un hombre de 76 años que adopta a otro de 62 con una profunda historia de vida, y hay otro que no tiene que ver con adopción, pero sí que tiene que ver con la guarda, que mencionabas, que recuerda que citan a Dumbledore, a Harry Potter en su fallo, y le termina otorgando la guarda a la madre y a los dos padres. Digo, cuando hay decisiones queda claro cuando la justicia actúa de esa manera, ¿no? Sí, ese fallo fue, y les digo algo, repercutió en el mundo, ¿no? Inclusive
Tengo noticia de que se haya informado en la BBC de Londres, inclusive las citas de Harry Potter, es una nota de color súper interesante, pero en el fondo habla de triple filiación. Bueno, de vuelta, digamos, o sea, son jueces, y esto tienen que entender los jueces dentro de sus facultades y posibilidades pueden crear derecho, digamos, porque la realidad siempre antecede a la respuesta normativa o al derecho. Entonces hay que estar atento a eso, digamos, si no nos vamos rezagando permanentemente. Entonces sí nos encontramos realmente con personas de esta característica que básicamente lo entienden, digamos. Entonces, ¿qué hacen? Transforman, trascienden el asunto y realmente impactan. Me gustaría saber de tu experiencia personal cómo es el proceso de integración con acompañamiento de profesionales y demás, porque también entiendo que después de obtener la guarda hay otro desafío que es integrarse como familia. Ahí tocaba un punto muy interesante y vuelvo de nuevo a decir esto, que el Estado tiene déficit. En la Argentina la adopción termina con la sentencia de adopción plena. Después no hay un acompañamiento del Estado. Yo particularmente me puse a estudiar justamente estos tópicos que comentaba y encontré unas cosas muy interesantes. Digamos, por ejemplo, para contarle a la gente, España es de las primeras potencias adoptantes del mundo. Uno por ahí no podría imaginarse esto, pero es así. Inclusive tienen muchísima experiencia en adopción internacional por una cuestión de geopolítica, digamos. Entonces, ellos hace 30 años o 40 vienen estudiando lo que sigue después de la adopción, digamos, que es justamente lo que debería pasar, es decir, el acompañamiento debería seguir en varias facetas, porque ese niño, como bien dijiste vos, una vez que fue adoptado, lo primero que sucede es que se integra, digamos, a la familia, pero después empieza a desarrollar su vida como cualquier otro niño e ingresa al sistema educativo. Claro. Y encontramos que España ha trabajado muy bien un tópico que es adopción y escuela, digamos, donde hay mucho por hacer. Y esto yo ya lo vengo planteando en instituciones educativas acá en Salta, principalmente a la que asiste mi hija, que con muy buena recepción han empezado a entender que quizás hay que prestar atención a estos niños que han sufrido traumas tempranos, y la adopción en definitiva encierra, digamos, un antecedente de trauma temprano, por un desapego lógico, digamos, en su momento. Después, luego en la integración de su vida e ingresando puntualmente al sistema educativo, digamos, esa situación tiene consecuencias, ingresan con algunos pasitos atrás por esta situación, hay explicaciones médicas, fisiológicas sobre esto, pero básicamente lo que hay que hacer es el Estado tiene que seguir en el acompañamiento, digamos, el sistema educativo tiene que trabajar en esto, tiene que formar a sus docentes y a los cuerpos pedagógicos para trabajar en estas cuestiones. Yo por darle un ejemplo, digamos, de que lo que yo vengo estudiando es cómo el Estado debe mejorar el acompañamiento desde el minuto cero, desde que alguien decide transitar este camino tan maravilloso como arduo, porque es arduo. Desde ese momento necesita formar e informar, y después, bueno, viene un camino que es complejo, y que no se agota con la sentencia de adopción, digamos. Hay que seguir trabajando estos asuntos. La verdad que el tema da para hablar muchísimo, yo lo he podido ir profundizando en el tiempo, y bueno, de nuevo, a raíz de mi propia experiencia. Entonces lo que yo trato de compartir es aspectos a mejorar luego de analizar, digamos, justamente lo que nos pasó a nosotros, ¿eh? Claro. Víctor, gracias por este tiempo y te molestaremos cuando surjan historias, noticias que desencadenen hablar de la cuestión, que no sea solamente este día
que se estableció del 9 de noviembre, sino poder instalarlo permanentemente en la sociedad con diferentes disparadores y que permitan a todos entender de qué se trata justamente esta formación familiar tan linda. Gracias por este tiempo. No, gracias a ustedes. Yo destaco que realmente va tomando otro músculo el mensaje. La adopción está instalada y hay muchos pasos para adelante, mucho para trabajar, pero también hay que decir las cosas como son. Se avanzó mucho, digamos, en este sentido. Bueno, que el Día Mundial de la Adopción sirva para trabajar sobre estos asuntos, pero en realidad, bueno, es un trabajo permanente, ¿no? Así que nada, yo les agradezco mucho el espacio y la posibilidad de transmitir mi mensaje. Un abrazo, Víctor, gracias por este tiempo. Que esté muy bien. Muchas gracias. Buenos días. Víctor Collado es abogado, pero desde su lugar de padre cuenta su historia y aprovecha su profesión para avanzar en informar a las familias interesadas en cómo sortear, surfear, cuando a veces la justicia, la falta de empatía de algunas personas traban una decisión de vida, ¿sí? Así que un abrazo muy grande a todas las familias que han decidido dar un lugar, y el que tenga ganas de adoptar o el que no lo pensó, miren La Familia del Futuro en Disney.